Y por último, las características geométricas que nos van a definir a una radiografía de calidad son la nitidez, la magnificación y la distorsión de la imagen. Hablamos de nitidez cuando podemos ver los distintos contornos de un objeto, cuando podemos ver los pequeños detalles en una radiografía. La nitidez también la pueden encontrar como detalle, resolución o definición de una radiografía. Y pues si ustedes se fijan aquí, no hay nitidez. Puede ser que el paciente se haya movido, puede ser que el cono se haya movido, puede ser que la película se haya movido y produce un movimiento, produce una falta de detalle, una falta de nitidez y uno puede observar aquí todas las estructuras anatómicas, no las puedo ver definidas. El otra característica es la magnificación y también se le conoce como una ampliación. Y aquí ¿a qué se refiere cuando una imagen aparece más grande que el tamaño real del objeto que representa? Es decir, en la radiografía, si yo obtengo una ampliación o una magnificación de la imagen, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo del objeto. Puede ser, no sé, un diente, puede ser cualquier objeto que ustedes quieran. Aquí ponen un objeto de forma cuadrada. Esto representa el cono de rayos X y el haz o el rayo d- tiene forma divergente, tiene esta forma como de cono. Entonces, por esa misma forma o el trayecto divergente de todos los de diferentes rayos del haz de rayos X, puede producir una ligera distorsión de la imagen, que en realidad es una ampliación o una magnificación, cuando en realidad el objeto es una de ese tamaño y en la radiografía aparece de este tamaño, ¿no? De todo ese tamaño y produce unas áreas alrededor del objeto que se llama penumbra. Y es el resultado, les digo, de los caminos divergentes de las de rayos X. Como los rayos no son totalmente rectos, son divergentes, puede producir esta penumbra o esta ampliación. Y hay dos factores que afectan a la magnificación. La distancia entre la fuente y el receptor, es decir, entre donde se produce el punto donde se produce la radiación X y la película, o la distancia entre el objeto y la película. Son esos dos distancias que pueden afectar la magnificación de la imagen. Si, por ejemplo, yo tengo un cono largo, la magnificación va a ser menor cuando aquí tenemos distancia fuente-receptor. La distancia que hay entre la fuente de rayos X y la película, si es mayor, la distancia entre el cono y la película, va a haber una muy poca magnificación de la imagen. Si ustedes se fijan aquí, la línea punteada de color morado representa la imagen que se forma cuando utilizamos un cono largo. Si utilizamos un cono corto, que es la de color azul, el haz se vuelve un poquito más divergente. Y si ustedes se fijan, al momento de que atraviesa la estructura anatómica y llega a la radiografía, a la película, perdón, cuando llega a la película, se produce una imagen magnificada, que es esta que se representa en los puntos azules. Entonces, de nuevo, tenemos un cono largo, es el que produce menor magnificación porque el haz sale menos divergente que un cono corto. El cono corto es el haz de rayos X sale más divergente, más abierto, por decir así, y la figura que se plasma en una radiografía va a ser de mayor tamaño que una de un cono largo. Y el otro factor que interviene en la magnificación es la distancia entre el objeto y el receptor, es decir, entre el diente o la película. Si el diente se encuentra más alejado de la película, es el ejemplo de la línea azul, la imagen resultante va a ser más grande. Si el diente se encuentra más acercado a la película, la imagen va a ser lo más real posible o con menor magnificación posible. Entonces, de nuevo, el diente y la película. Si el diente está muy alejado o la película está muy alejada del diente,
vamos a tener mayor magnificación y si el diente se encuentra más pegadito, más cercano a la película, tenemos menor magnificación. Y por último, la distorsión la vamos a determinar o la vamos a definir como una variación en el tamaño del objeto que está siendo radiografiado. Aquí tenemos el ejemplo de unos centrales superiores y si ustedes se fijan, se ven alargadas las raíces, se ven como si estuvieran jaladas las raíces, están distorsionadas. No va a tener obviamente el mismo tamaño y la forma del objeto que está siendo radiografiado y esto se debe a una inapropiada alineación de la película o a la angulación del haz o del cono de rayos X. Por ejemplo, si tenemos la alineación entre el objeto y la película, es decir, entre el diente y la película, si forman un ángulo, como aquí se ve, existe la posibilidad de tener mayor distorsión de la imagen. Y si la película, perdón, el objeto y la película se encuentran paralelos, el eje longitudinal del diente y el eje largo de la película se encuentran paralelos, pues es más fácil que no haya una imagen distorsionada. Cuando tenemos una imagen distorsionada que se ve demasiado larga, como en el ejemplo anterior de la radiografía anterior, que le voy a poner esta, si llamamos que está elongada. Esta radiografía está elongada. Pero si, por ejemplo, la imagen distorsionada se ve demasiado corta, tenemos una radiografía escorzada. Son dos términos que de ahora en adelante también tienen que familiarizarse con ellos. Una imagen distorsionada muy larga se le llama elongada y una radiografía distorsionada muy corta se le llama o se le denomina escorzada o escorzamiento también. Y pues obviamente este tipo de errores o de distorsión se pueden disminuir o se pueden evitar cuando utilizamos los alineadores. Los alineadores, como ya hemos visto, trabajan bajo la técnica de paralelismo. La película es paralela al eje longitudinal de los dientes que vamos a radiar y por eso la imagen que obtenemos no cuenta con distorsión o con muy poca distorsión. Por el contrario, cuando hagamos la técnica de bisectriz, se van a dar cuenta que ahí la película tiene que posicionarse como se ve aquí en esta imagen. Para la técnica de bisectriz, la película y el eje largo del diente forman un ángulo. Y ahí nosotros tenemos que variar un poquito la angulación del cono para compensar esa distorsión que se pueda producir. Y también la angulación del haz de rayos X. Si nosotros utilizamos unos alineadores, pues obviamente el haz de rayos X va a caer perpendicular sobre el diente y la película. Así como se ve aquí, esta es prácticamente una imagen o una representación de la técnica de paralelismo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, si yo coloco la película y el diente paralelos, pero el cono no se encuentra en esta posición perpendicular como se ve aquí, si yo lo dejo un poquito más arriba o más abajo, me va a producir una distorsión de imagen, llámese una elongación o un escorzamiento. Y por último, lo último, ahora sí, tenemos algo que se llama la ley inversa del cuadrado de la distancia. ¿A qué se refiere esto? Significa que la cantidad o la intensidad de los rayos X va a ir disminuyendo de forma directa a la inversa del cuadrado de la distancia. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos el ejemplo de una lámpara, que es un ejemplo muy claro. Una lámpara, la prendemos y produce un haz de luz de forma divergente. Exactamente lo mismo que un aparato de rayos X. Y, por ejemplo, aquí tenemos una distancia a una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser milímetros, lo que ustedes quieran. Pero son la misma distancia que hay entre el 0 y 1, hay del 1 al 2, del 2 al 3. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un porcentaje. El 100% de la intensidad de la luz, en este caso, la podemos encontrar a la primera unidad. Pero la intensidad va a ir disminuyendo hasta un 25%. ¿Y de dónde viene el 25, del 11, el 6, el 4%? Nosotros vamos a dividir, la inversa del cuadro significa dividir 1 entre el cuadrado de esta distancia. Por ejemplo, dividimos 1 entre el cuadrado de 1, ¿cuánto es? Pues es 1. 1 entre 1 me da 100.
Pasamos al siguiente. El cuadrado de 2 es 2 por 2 es 4. Si lo hacemos a la inversa es 1 sobre 4 y esto es equivalente a 25. Nos vamos al 3, 3 por 3, 9. Su inversa es 1 sobre 9 y me da un total de 11%. Y así sucesivamente me voy a 1 sobre 16, que es 6, 1 sobre 25, que es aproximadamente 4, y así sucesivamente hasta que yo llegue a 10 unidades y prácticamente el 1% de la intensidad de esa luz se va a percibir a esta distancia. Y lo mismo sucede con los aparatos de rayos X. Si yo tengo, por ejemplo, un cono largo, la intensidad del haz de rayos X va a ir disminuyendo hasta que llegue a la película. Es por eso que en la técnica de paralelismo aumentamos el tiempo de exposición para compensar la poca intensidad de los rayos X. Podemos compensarlo con el mayor tiempo de exposición, podemos compensarlo con un mayor miliamperaje o con un mayor kilovoltaje debido a esto. A esto se refiere a esta razón, porque la intensidad de las de rayos X va a disminuir conforme aumenta la distancia. Si utilizamos un cono corto, ahí no utilizamos tanto tiempo de exposición. Supongamos que el cono corto se queda, por decir así, vamos a poner un ejemplo, que queda aquí el 11% de la intensidad de la radiación y un cono largo nos quedaría un 2%. Entonces, por esa diferencia, yo tendría que ponerle más tiempo de exposición en el cono largo que en el cono corto. Y bueno, como conclusiones, varios factores van a producir un efecto directo en las características de la imagen visual, llámese densidad y contraste, así como las características geométricas que se llaman, llámese nitidez, ampliación y distorsión. Los factores de exposición más comunes que podemos modificar son el miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo de exposición, y con esto nosotros podemos ajustar la densidad o jugar un poquito con la densidad o el contraste en la radiografía por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Si está muy largo el cono, pues hay que aumentar el tiempo de exposición; si está muy corto, hay que disminuirlo, o incluso el espesor de los tejidos también va a influir en la densidad de una imagen. Si es un paciente pediátrico, pues yo tendría que disminuir el tiempo de exposición porque tiene menor densidad sus tejidos. O si es un paciente ya de edad avanzada o un paciente muy robusto, pues yo puedo aumentar el tiempo de exposición para que pueda atravesar todos los tejidos. Y respecto a la nitidez, la ampliación y la distorsión, el movimiento, la distancia y la alineación, tanto del cono con la película y el diente, van a influir en estas características geométricas. Entonces, con estos elementos ya podemos definir o ya podemos identificar cómo obtener una radiografía de calidad y cómo definir una radiografía de calidad, bajo qué parámetros y cómo podemos obtenerla.